El domingo antepasado estuve hablando sobre una de las iglesias que es destinataria del libro de Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis habla de Juan en la isla de Patmos. Juan fue desterrado allí, estaba bajo persecución y bajo una situación tensa y bajo una situación de dificultades, el apóstol Juan, el Señor le concede una visión de Cristo glorificado. Y le dice que el Señor, cuando se le aparece, le dice: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, el contenido de lo que el Señor va a comunicar a Juan tiene como destino las 7 iglesias que están en Asia. Escribe a las 7 iglesias. Y estuvimos viendo que la primera que se aparece en el orden en el que está escribiendo es... ¿Quién es? Juan. No, pero a la iglesia. La primera iglesia. Éfeso. Éfeso fue la primera iglesia a la que se le escribió. Eso está, usted lo puede encontrar allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Algunas cosas de las que dije, yo no tenía el plan de predicar de alguna de estas iglesias, pero después dije, después de que di el tema, me animé a que pensáramos en algo de lo que el Señor le escribe a las iglesias. Y nos hace bien escuchar lo que se le dijo a aquellas iglesias en aquel contexto y pensar en lo que el Señor nos dice ahora para este tiempo a través del mensaje a las 7 iglesias, porque usted sabe que muchos de los primeros destinatarios de la Biblia, nada más son el pretexto del Espíritu Santo para dejar un mensaje para todos los tiempos y todas las épocas. Entonces las 7 iglesias son el pretexto del Espíritu Santo para hablarle a la iglesia, ¿cuál? De Cristo. A la iglesia toda. A la iglesia todos los tiempos. Esas 7 iglesias son el pretexto del Espíritu de Dios. Así como los diferentes destinatarios, Dios le escribió a ellos primero, pero en realidad el Espíritu de Dios, quizás los autores humanos pensaban en su mente, bueno, eso es específicamente para la iglesia de Asia. O cuando se le escribió, por ejemplo, a Timoteo, no, eso es para Timoteo, pero el Espíritu Santo tenía en mente los pastores de todos los tiempos, porque Timoteo era un pastor joven, y las iglesias de Asia es para la iglesia de todos los tiempos, y así sucesivamente el Señor nos deja un mensaje, y el mensaje y la palabra de Dios para nosotros es la palabra de Dios para ellos. Cuando nosotros aprendemos qué quiso decir el Espíritu Santo a estos primeros destinatarios, yo también descubro qué el Señor quiere decirme a mí en el siglo XXI, en esta iglesia de la que formo parte. Y entonces dije, voy a predicar también de la iglesia de Esmirna. Este es un contenido más breve. Dijimos que cuántas iglesias fieles había y cuántas que reciben reprensión. Si alguno de ustedes se acuerda. 5 reciben represión y Esmirna y 5 reciben reprensión. Y una que no. Y 2. Son 7 iglesias. Y 2 que solamente elogios, reciben ánimo de parte del Señor. Entonces, y habíamos visto que la Biblia usa la palabra iglesia en sentido singular y en sentido plural. La Biblia en ocasiones habla de la iglesia. La iglesia. Y por ejemplo, antes de leer aquí y de orar, abra conmigo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Este es un pasaje muy conocido, un pasaje del que he predicado incluso creo que más de una ocasión. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. El Señor le hace un examen a los discípulos. El Señor también nos hace exámenes a nosotros.
El Señor quiere ver, oye, ustedes han aprendido lo que yo he venido, el discipulado que he venido dándole. Entonces el Señor le hace un examen a los discípulos. Dice la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que esa es la primera parte. O sea, estos discípulos eran discípulos que escuchaban las noticias, leían el periódico. Estos estaban informados de la opinión popular. ¿Qué dice la gente? Ahora, esa pregunta no es la más importante. Es importante que nosotros estemos informados de qué es lo que la gente está diciendo, porque eso nos ayuda también a después poder hacer una presentación más certera de lo que la gente necesita. ¿Qué dice la gente? Había una opinión popular. Bueno, la opinión de Cristo, hoy también hay opiniones populares de quién es Cristo, ¿no es así? A veces es útil saber lo que la gente, lo que hay en el ambiente, y así nosotros presentamos en medio de eso, esclarecemos a los que pueden estar confundidos y sacamos a la gente de la opinión popular a la opinión de la Biblia. Así que es valioso eso. Entonces, ellos estaban informados, pero viene la pregunta más importante, que no es quién dicen los hombres, qué dicen los hombres de mí, sino quién soy yo. Esta es la pregunta más importante, porque tú puedes estar tú quizás puedes estar confundido, puedes estar equivocado de lo que la gente está diciendo de Cristo. Pero donde tú no puedes estar equivocado es que lo que tú piensas de Él. Porque lo que tú piensas de Él es lo que te hace ser salvo. Si tú crees que Él es el Salvador, que Él es Dios, tú lo abrazas. Pero si es un cualquiera ahí, tiene importancia eso. Un cualquiera te puede salvar. Pero el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, eso es valioso. Entonces la segunda pregunta dice, Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esta es la pregunta más importante del examen. ¿Quién dice? Es importante que nosotros tengamos una perspectiva adecuada de quién es el Cristo. Ahora dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, Pedro, usted sabe que es discípulo de la candela en la sangre. Y Pedro hablaba para bien o para mal. Ahora habla para bien. Él da en el clavo. Aprueba el examen. Dice la Biblia. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor, los que aprueban el examen del Señor, los que dan en la clave, los que son certeros en opinar adecuadamente de Cristo, el Señor los elogia. El Señor le dice que es un dichoso. Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eso era verdad o era mentira? Eso es verdad. Y lo sabemos por el mismo elogio del Señor Jesús. Él dice, bienaventurado eres. Eres un dichoso, debes sentirte feliz porque tú has interpretado quién soy yo. ¿Tú sabes cuánta gente en el tiempo en el que el Señor está caminando sobre la tierra tiene opiniones inadecuadas? Bueno, lo acabamos de ver en la pregunta de lo que estaba diciendo la gente. Pero Él dice, este es el Mesías, en otras palabras, este es Dios encarnado, este es el que nos puede salvar. Pedro estaba claro de quién era Él. Y entonces, cuando nosotros, fíjense lo que es importante que nosotros sepamos y estemos claros también de las verdades de la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos una opinión certera de la palabra de Dios, bueno, estas palabras del Señor hacen eco también para nosotros diciendo, bienaventurado eres, dichoso eres, porque usted es certero en esta opinión de la Sagrada Escritura, esta opinión de Dios. Así que es importante que nosotros busquemos estar bajo la luz de Dios en los temas de cristianismo, en los temas de la vida espiritual, en los temas del Salvador del mundo. Ahora, también otra cosa que sigue diciendo es que
lo que Pedro acababa de decir no es porque Pedro era inteligente. No es que Pedro era un fuera de serie intelectualmente. No es que Pedro fue a la universidad. No es que Pedro había recibido una instrucción superior a otras personas. No. La razón por la que Pedro es un iluminado, es alguien que tiene opiniones adecuadas, es que el Espíritu de Dios lo alumbró, que el Espíritu de Dios lo ayudó. ¿Tú leíste ahí lo que dice? Dice la Biblia aquí. Entonces le voy a decir, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló Carne Él y sangre. no dice, oye, ¿qué clase de inteligente tú eres? No, él dice, eres un bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir que, ¿quién es el que nos alumbra para nosotros tener opiniones acertadas en cuanto a lo espiritual? Dios, el Espíritu de Dios. El Señor está ayudándonos para que nosotros captemos las verdades espirituales. Hay personas que tienen una alta instrucción académica. Hay personas de muchos estudios. Hay personas que son letrados. Hay personas que han pasado años leyendo y con buenos maestros y están en la oscuridad espiritual y opinan cosas muy desacertadas. En cuanto a la luz que nosotros podamos tener de las cosas de Dios, solo Dios nos las puede dar. Solo Dios. Así que somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, somos personas que podemos sentirnos privilegiados porque Dios se digna a rebajarse a nosotros y hacernos entender. Y una de las cosas que el Señor se proponía era también decir algo acerca de la iglesia, porque un entendimiento de Cristo te da un entendimiento de lo que es la iglesia. Un entendimiento del Salvador te ayuda a entender lo que es la iglesia. Entonces dice la Biblia en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, yo te digo que tú eres Pedro. En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento? En el griego. Si pudiéramos leer el griego, nos sería mucho más fácil entender ese pasaje de la Biblia. Porque Pedro es piedrecita o roca pequeña. Y entonces digo, tú eres una roca pequeña, Pedro. Tú eres una piedrecita. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca inconmovible de los siglos? Cristo. Y dice la Biblia habla de Cristo como la roca. También la Biblia habla de Cristo como la piedra angular. Piedra fundamental. Piedra que es clave. Eso dice la Biblia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa roca, es decir, sobre eso que tú acabas de decir, ¿qué es lo que Pedro acabó de decir? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre ese planteamiento tuyo, sobre esa verdad de que yo soy el Salvador, de que yo soy el Hijo de Dios, sigue diciendo, edificaré mi iglesia. Entonces, fíjese, aquí la palabra iglesia está en singular o en plural. Singular. En singular. Así que la iglesia mundial, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor esparcida por todo el mundo, es una edificación. Aprendemos aquí que es una edificación de Cristo. Tú y yo no podemos edificar iglesia. Si alguna persona dice, voy a edificar la iglesia, está embarcado. Nosotros podemos edificar centros educativos, podemos edificar quizás escuelas, podemos edificar centros para terapia, podemos edificar cosas, centros psicológicos, podemos edificar cosas para este mundo terrenal. Pero solo Cristo edifica la iglesia. Solo Cristo edifica la iglesia. El Señor es el único que puede construir iglesia. ¿Qué pueden construir los hombres? Congregaciones también. Hay líderes cristianos
que a través de mecanismos humanos, de estrategias humanas, han podido construir una congregación. Pero la congregación no es iglesia, porque el mundo es capaz de construir mayores congregaciones que las que pueden hacer los hombres. Usted puede encontrar cuánta gente se congrega en un lugar para diferentes propósitos. ¿No es así? Hay gente congregada en las discotecas, hay gente congregada en lugares para arte, para cultura, hay gente congregada para escuchar a un humorista. La gente se congrega con diferentes propósitos, y los hombres también pueden congregar gente a través de las artimañas humanas, a través de los mecanismos humanos. Pero una cosa es la congregación y otra es la iglesia. Y dice aquí, sobre eso que tú has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Cristo el fundamento. Por eso, donde no se predica a Jesucristo, donde no se hace una auténtica presentación del Salvador del mundo, no hay iglesia. Hay congregación, a lo mejor. Hay gente que se emociona, hay gente que se entretiene, hay gente que le gusta estar, pero no necesariamente hay iglesia. Porque la iglesia es una obra que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la conversión. ¿Quién es auténtica iglesia? ¿Quién es un auténtico hijo de Dios? ¿Quién es una auténtica persona redimida? ¿Alguna auténtica persona que ha conocido al Señor? Porque nosotros sabemos que la iglesia no es local. ¿Cuántos saben eso? La iglesia no es local. La iglesia es las personas que han sido salvas, que están en las manos del Señor, que han sido perdonadas, que el Espíritu Santo vive en ellos. Esa es la verdadera iglesia. Y el único que puede convertir gente y hacer el milagro de convertirnos en hijos de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y yo puedo hacer humanamente yo puedo hacer muchas cosas. Puedo lograr que tú te entusiasmes con un proyecto, puedo incluso empujarte para que tú vengas alguna vez a congregarte, puedo hacerte enamorarte de un proyecto, de una idea, también puedo enseñarte algunas cosas, pero el que hace que la gente se convierta, el único que salva es Jesucristo. Entonces dice, yo edifico la iglesia. Entonces, ¿qué soy yo? Un colaborador del que edifica. Y entonces él me va diciendo, ahora te toca coger la cuchara, ahora te toca coger esta herramienta, ahora te toca, y la manera que la vamos a hacer es de esta manera, y sigo el diseño divino, la orientación de él. Porque él es el edificador, él tiene las ideas, él tiene las maneras que solamente él está calificado para esta obra. Ahora dice aquí también, edificaré mi iglesia, y dice, hablando, acuérdate de la iglesia universal, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que en el avance del pueblo de Dios, de los cristianos, de los auténticos creyentes, ni el infierno puede hacer que la iglesia se detenga. Acuérdense, son los que son verdaderos hijos de Dios. Dice, ni las puertas del Hades, o sea, el mismo infierno, la obra demoníaca, la obra maligna, la obra oscura de Satanás, no prevalece contra la iglesia. O sea que la iglesia es un proyecto que nunca iba a desaparecer en el mundo. No hay manera de destruir la iglesia en el mundo. Pero hay una cosa que te quiero señalar. Aquí dijimos que está hablando de la iglesia universal. La iglesia universal, solamente el pastor de esa iglesia, ¿quién es? ¿Un solo pastor tiene? Cristo. No hay ningún hombre que pueda decir, y si lo dice está mal, yo soy el pastor de la iglesia universal. No, la Biblia no habla de los pastores de la iglesia universal. La iglesia habla de los pastores de las iglesias locales. No habla de diáconos en la iglesia universal. No habla tampoco se congrega en un solo lugar, sino que esa iglesia universal está esparcida en el mundo, en las iglesias. La iglesia universal está esparcida en las iglesias.
Por eso tampoco, cuando yo me convertí, yo pensaba, tenemos que tratar de unir todas las iglesias locales y congregarnos en un megatemplo que construyamos. Y yo pensaba, en mi ingenuidad, que eso era que el cristianismo estuviera unido. Luego aprendí que el Señor no tiene ese proyecto. El Señor tiene el proyecto de que las iglesias locales se multipliquen y ambos unidos a Cristo. Porque cuando todos estamos unidos a Cristo, ¿cómo tú crees que vamos a estar unos con otros? Unidos. Todo el que ama al Señor, todo el que obedece al Señor, todo el que hace lo que Él dice y todo el que piensa como Él quiere que pensemos, uno con otro, ¿cómo estará? Inevitablemente unidos. Entonces, trabajando en llevar a la gente a Cristo y conectándonos con Cristo, estamos unidos con los otros que están conectados con Él. Y dije la semana antes pasada, cuando hablé de esto, que eso es una manera también que el Señor tiene para salvar la iglesia. Porque usted sabe que se hablan de proyectos satánicos que quieren que la iglesia se salga de su carril. Eso la Biblia le llama la apostasía, o la Biblia le llama los proyectos anticristos. Si hubiera una iglesia con un personaje que la pastoreara a nivel mundial y esa persona se desubica, ¿qué le pasa a la iglesia? Se echa a perder completa. Pero si la iglesia está esparcida en muchas iglesias locales, entonces Satanás tiene un mayor trabajo, que tenía que destruir a todos esos pastores, a todos esos líderes, desencaminar a todo el mundo para desencaminar a toda la iglesia. Entonces, por eso decíamos que las iglesias de Apocalipsis, hay algunas que tienen problemas, pero otras, ¿cómo están? Otras están bien. Por eso cuando nosotros como iglesia local puede que alguna iglesia se desencamina, pero eso no nos hace desencaminarnos a nosotros. Eso no nos obliga a desencaminarnos a nosotros. Porque nosotros estamos bajo el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Y bajo el príncipe de los pastores, usted siempre puede estar orientado, encaminado, aunque otras iglesias locales se desencaminen. Pero lo que quiero decir con esto, que aquí la Biblia dice en Mateo, ni las puertas del lado de prevalecerán contra mi iglesia, porque las iglesias locales, no hay una promesa de que no puedan desaparecer. La iglesia universal, nunca Satanás la va a poder destruir. No hay nada que la pueda destruir. No hay ninguna persecución. No hay ningún proyecto satánico. No hay ningún proyecto de engaño. Porque el Señor, que es el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, está velando. Y Él la edifica. Pero hay iglesias locales que de hecho desaparecen. Cuando la Biblia habla de como leíamos, vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 2. Y me entusiasmé y yo quería orar y voy a orar ahora. Pero una de las expresiones que leíamos en la iglesia a Éfeso es que le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿No es eso? Es decir, que una iglesia que pierde el candelero, una iglesia que pierde su razón de ser, que aunque pueda incluso permanecer existiendo como congregación, no es iglesia, porque el candelero alumbra espiritualmente, y si quito tu candelero, tú dejaste de cumplir tu función, tú no eres iglesia, tú eres cualquier cosa menos el proyecto de Dios para la iglesia local. En ese riesgo estuvo la iglesia de Éfeso por haber perdido su primer amor. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque podemos meditar sobre lo que tú nos enseñas acerca de tu palabra. Padre, cuando hay iglesia, hay bendición sobre los barrios, hay bendición sobre las ciudades, hay bendición sobre las vidas, hay luz que se es esparcida sobre las ciudades. Pedimos, Señor, queremos ser una iglesia poderosa en ti. Queremos ser una iglesia que sobre la que tú no tienes que dar reprensiones, sino elogios y estímulos a continuar adelante. Te pedimos, Señor, que lo que tú le dices a Esmirna pueda hacernos bien también este domingo, pueda bendecir nuestra alma, pueda bendecir nuestro corazón. Señor, ayúdanos a asimilar más y más tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a instruirnos, a poder tener luz sobre lo que enseñas, y que como a Pedro, tú también nos digas que somos dichosos porque entendemos esas verdades espirituales en las que tú nos alumbras, en las que tú nos ayudas, a poder entender. Sé a las personas que llegaron en este domingo con cargas, con luchas, con preocupaciones, que ninguna de esas cargas, esas luchas, esas preocupaciones estorben que tu palabra fructifique en los corazones. Ayúdanos a una iglesia poderosa en ti. Por Jesucristo, amén. Entonces, en Apocalipsis, el contexto en el que se escriben esas 7 iglesias, incluida esta que vamos a pensar hoy brevemente, es un contexto muy hostil, porque uno de los apóstoles de Cristo, el apóstol Juan, ya dijimos que está en Patmos y está desterrado por causa del evangelio, está esclavo por causa de su fidelidad al Señor. Y dije que el Señor se le aparece para dar una palabra para las iglesias que están en Asia bajo la persecución. Y en Patmos se le da el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro especial en el Nuevo Testamento. No hay otro libro como el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento hay otros Apocalipsis que no llevan ese nombre, pero hay porciones del libro de Daniel, Zacarías, Ezequiel. Hay porciones en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento de manera especial. Y el Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, Dios estaba dando una revelación para las iglesias. Yo pienso que cuando en momentos de dificultad y en momentos de persecución y de lucha espiritual, los cristianos están en situaciones adversas, pero se mantienen conectados espiritualmente con Dios, aún en las situaciones más difíciles, Dios trae su palabra, nos las da y nos da ánimo y nos alumbra. Así que Juan está en Patmos, pero habíamos aprendido que está en el Espíritu también. Está en el Espíritu, dice el capítulo 1. Él ve al Cristo resucitado y el Señor se empieza a manifestar a él, a ese Cristo glorificado. Ese Cristo glorificado tiene algunas características, y cada una de las características de Cristo, por ejemplo, dice que tiene sus cabellos como blanca lana, que tiene sus ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada aguda. Se dice algunas cosas acerca de él. Entonces, de ese capítulo 1 se toman algunas expresiones para introducir cada palabra que se le da a la iglesia. Y la que vimos en el domingo que tratamos la carta a los Efesios, una de las cosas que se saca del capítulo 1 es que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, eso es lo que se entresaca del capítulo 1. Y se le recuerda a esto de manera especial a la iglesia de Éfeso. Tú debes saber esto. El libro de Apocalipsis es revelación para la iglesia, para los cristianos, para los fieles. Pero también el libro de Apocalipsis es una manera de ocultar el mensaje. Así que el libro de Apocalipsis es revelación y es misterio al mismo tiempo. Porque frente a los que están persiguiendo y los que están haciendo la obra mala a la iglesia, Dios se propone que no entiendan. No entiendan, se queden en cero. Un libro en misterio. ¿Qué quiere decir ahí el Señor algunas de esas verdades a la iglesia? Bueno, si los enemigos del reino de Dios se dan cuenta de algún contenido allí, muchachos, chapeaban la iglesia. Pero entonces Dios dice: vamos a dar un mensaje ahí enmascarado, que es revelación para la iglesia, pero es misterio para los enemigos del reino de Dios. Así que ese también era el propósito de Dios para nosotros. Entonces, para eso, cuando nosotros tratamos de entender el libro de Apocalipsis, literalmente nos ponemos en la posición de los enemigos. Sino que había un contenido misterioso para la iglesia. Y allí se le dice en el capítulo 2, versículo 8, el mensaje a Esmirna, que ya dijimos, esta es una de las iglesias fieles. Dice: y escribe al ángel, voy a leer todo el pasaje.
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa es la expresión que se entresaca del capítulo 1. Oye, eso es de ánimo. Qué lindo. ¿Tú has pensado lo que está diciendo el Señor allí? Eso es de ánimo. Dice, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Porque el mensaje para Esmirna es el mensaje para el cristianismo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces vamos a mirar algunas de estas expresiones. Número 1, la presentación tomada del capítulo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya dijimos que el ángel ese es el predicador de la iglesia. Los pastores, el ministerio cristiano que trae una palabra para la iglesia. O sea, el Señor habla a ellos para que ellos hablen a la iglesia. Dice, el primero y el postrero. O sea, que eso habla de la eternidad de Jesucristo. La eternidad del Hijo de Dios. El Señor es eterno. Él no tiene comienzo. Porque una iglesia que está en medio de situaciones difíciles y que está bajo persecución y bajo lucha está pensando, no, vamos a dejar de existir. Así que le conviene a esa iglesia escuchar, no, espérate, si el Señor de la iglesia, que soy yo, no tengo ni principio ni fin. Porque eso es lo que quiere decir la Biblia. Soy el primero. Y ese primero quiere decir, a partir de mí existe todo lo que existe. Y existe también para mí. Entonces, el primero y el postrero. Si este mundo desaparece, ¿quién queda? El Señor. Pero también quedan los que están con Él. Porque si están con Él, ¿tú crees que Él va a dejar que la Biblia habla de la iglesia en términos de cuerpo? Que el cuerpo de Él, la iglesia, desaparezca. Entonces esas primeras palabras, cuando tú te ves bajo una lucha tremenda y el Señor aparece y dice, yo soy el primero y el postrero, ¿de qué te sirve? Oye, eso me sirve de mucho, porque ya yo sé que por grande que sea la situación, las situaciones que yo esté atravesando, si yo estoy con Él, tengo futuro. Yo también estaré en lo postrero. Yo también estaré al final. Dice la Biblia. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ustedes no han escuchado a gente que dice, ¿quién estuvo muerto para decirnos lo que es eso? No, mucha gente escéptico de que hay un mundo más allá, de que hay un mundo espiritual, también de que hay resurrección, ponen en duda eso. Oye, pero aquí está hablando uno que habla por la experiencia. Una persona que habla desde la experiencia tiene una autoridad mayor. Entonces, por supuesto, el Señor tiene la autoridad más grande que puede existir porque Él es Dios. Porque Él es el creador. Porque Él es omnisciente y Él se las sabe todas. Pero además de eso, el Señor habla desde su experiencia. Este Cristo encarnado sufrió la muerte. Y entonces dice, ¿quién te habla, iglesia de Esmirna? Es el que estuvo muerto. El que estuvo muerto. Pero bueno, mucha gente ha muerto. Y probablemente, si Cristo no viene antes, muchos de nosotros también vamos para allá. Pero experimentó la muerte y dice, y vivió. Y la iglesia tiene la bendición de escuchar una voz autorizada del Cristo glorificado diciendo, yo hablo de la experiencia, yo estuve muerto y he vivido. Resucité, me levanté, la muerte no pudo conmigo. Mira que hay cosas que a través de la tecnología se han superado. Y a través de los conocimientos humanos se han superado. Cosas que en otro momento no se resolvían, ahora se resolvieron. Desde los recursos humanos. Pero la muerte
no solo que no lo han resuelto, sino que nunca tendrá solución en las manos del hombre. Solo Cristo, a partir de sí mismo, a partir de sus recursos, puede levantarse. Hay una obra de un escritor americano que él era un ateo, y él cuenta su testimonio que él empezó a estudiar para refutar el cristianismo y para enseñarle a la gente a partir de la academia y de las enseñanzas que muchos de los planteamientos cristianos y todo lo que la Biblia habla de la resurrección de Cristo, que todo eso era cuento. Y él dice, yo voy a subir esa tarea y le voy a mostrar al mundo, le voy a poner la evidencia en la mano que todo eso es mentira. Todo eso que están hablando de la historia, de la arqueología y de todos esos datos, yo voy a decir que eso no es. ¿Sabe qué pasó con el hombre? Se convirtió. Y ha escrito obras tremendas, que ese hombre se llama John McDowell. Y tiene un montón de obras. Un libro, por ejemplo, se llama Factor de la Resurrección. Y ese hombre expone magistralmente, con tremendos datos y citando a gente hasta que no son cristianas, que avalan el suceso de que es Jesucristo que nosotros predicamos, sí se levantó, sí triunfó. ¡Qué maravilla, amado! ¿Tú piensas que lo que tú tienes en este día es un problema? Lo que que nos aflige y que nos deprime y todo eso, es un problema frente al que estuvo muerto y vivió. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Ahora ese es el que nosotros oramos, el que nosotros pedimos, y el que nosotros en este día, cuando salga por ahí, usted puede decir, ese es mi Cristo, y yo puedo hoy salir en otra perspectiva, y puedo levantarme, y puedo confiar en Él, y puedo decirle a Él mi situación. A esa iglesia de Esmirna, bajo una grande lucha, se le habla en estos términos. El que estuvo muerto sabe lo que es la muerte, pero vive y le habla a la iglesia y tiene una palabra de ánimo y tiene palabras de esperanza y tiene palabras de victoria. Y entonces, como Cristo resucitado, hay una expresión que se repite en todas las iglesias. Siempre, cada vez que, dentro de las muchas que hay, una es, yo conozco tus obras. Esa expresión, si tú quieres, márcala. Busca, lee Efeso, lee Esmirna, lee Pérgamo, lee Sardis, lee Filadelfia, lee la Odisea, y vas a marcar en todas, yo conozco tus obras. Entonces, no hay nada. ¿Tú sabes por qué Él conoce tus obras? Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿tú sabes cómo son los ojos del Señor? Como llama de fuego. ¿Qué clase de linterna? Eso, ¿tú sabes qué quiere decir? Porque no vas a pensar que eso es literal. No es que el Señor tiene ahí una hoguera literalmente, sino que esa perspectiva simbólica era para decir algo. Yo todo lo veo, todo lo sé, por densa que sea la oscuridad, la alumbro. El sol. Yo conozco tus obras. Entonces, dije que yo ya hice alusión un día que la omnisciencia de Dios, que es uno de los atributos de Dios, omnisciencia. Satanás, que la gente cree que se la sabe toda. No, Satanás no se la sabe todo. Satanás tiene que auxiliarse a los demonios para enterarse de la situación que hay en este mundo. Pero el Señor es el único que tiene el atributo de la omnisciencia, que lo ve todo. El único es Dios. Es un atributo que la Biblia reitera en muchas ocasiones. Dios lo sabe todo. Él es el único. Y entonces dije que la omnisciencia puede ser para algunas personas un problema, para otros motivos de regocijo y de gozo. Para los que están mal con Dios y los que están jugando con Dios y los que están ofendiendo a Dios y están haciendo lo indebido, saber que Cristo le está mirando con llamas de fuego. Por la valla, ¿no? Entonces, la omnisciencia de Dios para ellos es un desafío. Pero para los que están fieles y están bajo situaciones difíciles, qué maravilloso
El Señor sabe lo que estoy pasando. El Señor sabe lo que tú estás pasando. El Señor puede ver la fidelidad también. El Señor puede ver la conducta. El Señor puede ver lo que traman contra ti, los que hablan de ti, los que hacen planes perversos contra la iglesia. El Señor los ve. Y la iglesia no tiene que estar preocupada. Yo tengo que saber todo, tengo que averiguar, tengo que tener la seguridad del Estado. No, porque la seguridad del Estado de la iglesia es Cristo. Que Él está mirando. Y entonces Él le hace saber a Esmirna, no para atemorizarla, porque no había razón de que la iglesia de Esmirna se atemorizara, porque el Señor conoce. Al contrario, es para animarla. Yo conozco tus obras. ¡Qué maravilla! Que nosotros podamos en esta mañana animarnos de que el Señor conoce nuestra situación. Hay gente que está muy preocupada porque los otros están diciendo de Él. Nosotros quizás nos hemos preocupado a veces porque la gente está diciendo cosas y averigua qué están diciendo. Pero no hace falta. Porque el Señor sabe. Y el Señor es el único con la capacidad. Algunas veces nosotros nos enteramos de cosas que usted no puede resolver. Que lo que te hace atormentar, no te deja dormir. Así que mejor que tú no sepas, pero el Señor sepa. Y Él inevitablemente sabe. Porque Él es Dios. Y Él lo sabe todo. Y sabía lo que estaba atravesando la iglesia de Esmirna y lo que se estaba planeando contra ella. Y sabe lo que está pasando con cada uno de nosotros. Y sabe los cristianos que están en lucha en un trabajo. Sabe los cristianos que están en lucha en medio de una familia. Sabe la gente que ha hecho traición contra ellos. Así que cualquiera que sea esta palabra, si eres iglesia y eres como Esmirna también, iglesia fiel, te debe animar. Yo conozco tus obras. Y dice, entonces dice también que el Señor sabe cuál es la situación de la iglesia de Esmirna. Y sabe, por supuesto, una vez que sabe lo de Esmirna, sabe todo lo que hay alrededor de Esmirna. Dice, y tú sabes que Esmirna no estaba viviendo una vacación en este mundo. No estaba caminando placenteramente. ¿Cuánto le gusta caminar placenteramente? Yo creo que eso es lo mejor, ¿verdad? No me digas que eso no te gusta. Todos queremos que la vida nos sonría. Todos queremos que la situación vaya bien. Todos queremos ir de triunfo en triunfo. Pero el cielo no es este mundo. En este mundo hay situaciones difíciles. Y Dios se ha propuesto sacar su evangelio adelante en medio de la controversia y la oposición y las luchas de este mundo. Porque además, los que provocan daño al pueblo de Dios y los que hacen daño a la obra que el Señor lleva en este mundo, la iglesia que recibe a veces, que es fustigada por este mundo, Dios le está dando la oportunidad a ellos de que se integren a la iglesia. Si Dios dice, como algunos de nosotros diríamos, Señor, ¿por qué tú permites esa tribulación sobre Esmirna? Córtale la cabeza, chapéalo, pártale un pie. Eso a lo mejor nos gustaría a nosotros, ¿no? Mátalo, como dijo uno, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Dice, vamos a sacarlo del camino, pero tú sabes cómo opera el evangelio. Haciendo de los enemigos amigos. Porque ¿qué tú crees que tú eras de Dios? ¿Qué tú crees que era yo? Un enemigo de Dios. Y si Él dice, vamos a cortarle la cabeza a todos esos enemigos, yo me hubiera quedado fuera, tú te hubieras quedado fuera. Y entonces hay algunos de esos elementos subversivos que son instrumentos satánicos para que la iglesia y los cristianos estén en lucha, que Dios se propone que a través de tu tribulación ellos sean salvos. ¿A cuánta gente nosotros le habremos hecho la vida en yogur? Es una expresión muy cubana. Le hemos causado daños. Pero como dice un pastor amigo, que nosotros siempre nos proponemos frente a este mundo como los víctimas. Pero nosotros somos víctimas y victimarios.
te han dado palo y tú también has dado. Y en medio de eso, el Señor te rescata. Y entonces el Señor está obrando a través de la lucha que nosotros tenemos que soportar, exhibiendo su gloria, exhibiendo la fidelidad de Dios. Y algunos de esos que son instrumentos satánicos, ¿qué hace el Señor? Los salva. Fíjate cómo dice aquí: yo conozco tus obras, y tú lo leíste. Tribulación. Tu tribulación. Ya dimos una enseñanza hace tiempo, que nosotros nada más interpretamos la tribulación como llegó la tribulación a mi vida, eso significa que Dios está disgustado conmigo y me está dando palo. Pero no. Hay tribulaciones que llegan por causa de nuestro pecado, porque tú eres infiel y porque tú eres negligente y porque tú andas chapuceramente con Dios. Pero hay tribulaciones que llegan por ser fiel. Como Esmirna. Esmirna es fiel. Esmirna es una de las iglesias que no recibe ninguna reprensión. Y está en tribulación porque es una iglesia que dice: no voy a negociar lo de Dios. Me voy a mantener en la brecha. Voy a ser fiel. Cualquiera que sea la situación, estoy con Dios. Y entonces llega la tribulación. Hay ejemplos en la Biblia de gente fiel que estuvieron bajo tribulación. El magno ejemplo antiguo testamentario yo diría que es Job. La opinión que Dios tiene de Job es: este hombre es perfecto, recto, apartado del mal. Y lo que le vino fue candela. Porque Dios sabía que a través de Job era que él podía exhibir que hay hombres fieles a pesar de las tribulaciones. Y Dios puede. Mira, ahora mismo este mundo en el que estamos viviendo, la gente sospecha de la iglesia. Y sospecha de los cristianos. Y sospecha de los pastores, ¿no es verdad? Ustedes lo saben. Yo fui a un lugar y conocí a una persona. Esa persona tuvo que hacerme algunos trámites y demás. Y finalmente caímos en el tema y supo que yo era pastor y hablamos del cristianismo. Y empezamos a relacionarnos. Una persona que estoy llevándolo al Señor. Y yo le dije que yo quería visitarle y quería estar hablándole la palabra de Dios. Y tuvimos algunos encuentros. Y en uno de los encuentros me dice, me lo confesó. Yo digo, ¿qué querrá sacarme este? Y me lo dijo porque ya se le quitó la desconfianza. Y porque hubo oportunidad para que el Señor le dijera que nosotros lo único que queremos es que Él se encamine con Dios. Una manera que el Señor tiene es eso. Las iglesias y el cristianismo a veces ha tenido tiempos de gloria, no lo ha hecho bien. Y una manera que el Señor tiene de vindicar su nombre y el evangelio es que en medio de la situación difícil, la iglesia diga: yo soy de Dios a pesar de mi situación. Porque cuando la iglesia está en tribulación, tú sabes el único que quiere ser cristiano, el único que quiere ser fiel. Cuando la iglesia está bajo opresión y bajo persecuciones y bajo lucha, tú sabes quién es el único que quiere ser cristiano: el que lo es de verdad. Cuando está de moda ser cristiano, todo el mundo tira la alfombra y la iglesia es maravillosa. Pero si la iglesia está bajo opresión y lucha, solamente el que es auténtico. Esmirna era una iglesia auténtica. ¿Y tú? ¿Y yo? Dice la Biblia: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué tenía esta iglesia? Tú sabes que Esmirna, como Éfeso, era una iglesia, eran ciudades grandes, eran metrópolis y eran también ricas. Había riqueza en estas ciudades. Había abundancia en esa iglesia. Y tú sabes lo que, por ser fiel, lo que le había tocado a la iglesia, que dice ahí: pobreza. Pobreza. Porque hay momentos que ser fiel implica presiones económicas. Pero hay una riqueza, Dios bendice, ya lo hemos dicho, y Dios prospera a la gente. Y yo aspiro que el Señor les prospere abundantemente a todos. Pero hay momentos
donde por ser fiel usted tendrá que enfrentar escaseces y hay una riqueza que es mayor que los bienes materiales de este mundo. Dios, lo espiritual, el favor divino es mayor. Por eso, entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Pero tú eres rico. Pero tú eres rico porque una iglesia que está al 100% con Dios, ¿cómo es? Estoy inculcando a mi hijo que nosotros somos ricos siempre. Ayer estábamos comiendo en la mesa y dice, ay papá, qué bueno que somos ricos. Pero ¿cuántos creen que somos ricos, hermano? Somos ricos. Somos ricos. Hay muchas cosas y muchas razones para entender que estamos enriquecidos por la mano de Dios, sobre todo porque tenemos a Dios por Padre. Los almacenes del cielo no tienen escasez nunca. Los almacenes del cielo no hay carencia. Y Él nos da, y Él nos suple, y Él nos bendice. Pero hay momentos que habrá lucha en este mundo porque tú has decidido ser fiel a Dios. En Cuba surgieron dos tipos de iglesias. La iglesia cristiana fiel apegada a la Biblia y la iglesia estatal. Y una cosa que se dio en muchos momentos fue que los pastores que pertenecían a la iglesia estatal, llamándole así, pero eso tú sabes que no es nada, pero bueno, usando esa terminología, tenían privilegios. Hubo etapas donde podían salir del país, se les daba opciones para que hicieran compras que los cristianos fieles no podían. Y las iglesias que eran estatales podían construir un templo y las que no, tenían que reunirse en casas. ¿Por qué fue eso? Por ser iglesia fiel. Pero la riqueza espiritual, ¿quién la tenía? Los que están apegados a la Biblia. ¿Y qué nosotros vamos a hacer si en un momento te toca una lucha por ser fiel a Dios? Dios va a poder decir lo mismo. Tú eres rico, según mi perspectiva. Yo quiero que el Señor lo diga de mí. Sigue diciendo la Biblia. Dice, yo conozco tu solo, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque los judíos son la descendencia de Abraham. Pero la descendencia de Abraham según la promesa. Porque Abraham tuvo un hijo milagroso que Dios le dio. Y tuvo uno que fue su falta de fe. Su falta de confianza en Dios lo llevó a tomar el atajo y resolver él mismo, y lo que hizo fue crear un problema. Que es la historia. Abraham, Dios le dijo, te voy a darte hijos, te voy a dar una descendencia, y tu descendencia va a ser, mira el cielo como las estrellas, y mira la arena como las estrellas del mar, digo, como la arena del mar. Y Abraham se cogió esa promesa en serio, como debe ser. Dijo, esta promesa es mía. Pero pasaron los años y dijo, no llega, voy a ayudar a Dios. Y Sara le dio la esclava que tenía, egipcia, a Agar. Y de ahí salió Ismael. Pero ese no venía, ese no era de la promesa. No, ese fue él resolviendo. Él queriendo ayudar a Dios. El según Dios fue un milagrazo. Que cuando ya están ancianos, que a lo mejor ni sexo tenían, cuando ya no podían, ahora viene el milagro. Porque el de la promesa es lo que Dios hace, no lo que hace el hombre. Porque tú se acuerdas que la esposa de Abraham, cuando estaba recibiendo un mensaje de eso, ¿tú sabes lo que hizo? ¿Usted se acuerda de esa historia? Se rió. Porque dijo, ya, yo. Una risita burlona de Sara. Y Dios hizo el milagro.
Entonces, los judíos, los verdaderos judíos, según Romanos capítulo 2, son los de fe. Aunque Abraham tiene descendencia, o dos descendencias, una de Agar y una de Sara, la que es según la promesa es la que vino milagrosamente, la que salió de lo que no podía hacer el hombre. Entonces, los verdaderos judíos son los que han confiado en Dios. Son la gente que ha puesto su vida en las manos de Dios. Eso es lo que maneja la Biblia. Esas son las terminologías que maneja la Sagrada Escritura. Y había un pueblo judío que realmente no era de Dios. Era falso, aunque se llamaba judío. Había negado al verdadero Dios. Y esa gente se convirtió en daño para la iglesia. ¿Usted no ha escuchado un dicho que dice que no es peor cuña que la misma palo? Lamentable, ¿verdad? Lamentable. Pero también, incluso el cristianismo falso es el peor daño para los cristianos fieles. El cristianismo falso es lo peor que le puede suceder a la iglesia fiel. A mí, yo estaba en lugares donde me ahogo. Me da como una falta de aire porque yo digo, Señor, ahora esta gente conoce la Biblia, están en la iglesia, están hasta bautizados, están metidos en ministerio, no hay manera de alumbrarlo. No hay manera de ayudarlo humanamente posible. Había unos judíos que se habían convertido, los que debieron ser depositarios de las promesas y ser pueblo de Dios y ser iglesia. Resulta que le hacía la guerra a la iglesia de Esmirna. Mira cómo dice la Biblia aquí, versículo 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora hay un ánimo para la iglesia. Esta expresión Jesús la usó muchísimo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor? Yo me veo uno de los primeros. Yo he sentido temores a veces. Y escuchar las palabras de Cristo y repetirlas me hace bien y recordarlas. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tú ves todo lo que tienes en contra. Dice, soy una iglesia que no tiene mucho potencial, que no tiene mucha riqueza humanamente hablando. Soy una iglesia oprimida, yo no sé cuánta gente había en esa iglesia. Soy una iglesia que tiene hasta de enemigos los que debieran ser los amigos. Entonces el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir que está en tribulación y venía, ¿qué cosa más? Venía más lucha para la iglesia de Esmirna. Hay momentos donde vienen luchas. Yo he pensado que en Estados Unidos habrá lucha. Y se han ido preparando las condiciones para oprimir a la iglesia cristiana. Y yo quiero animarte a que tú mires bien y pienses bien y te nutras de la Biblia, porque han ido creando condiciones para la iglesia cristiana que tuvo esplendor y libertades y oportunidades. Han venido situaciones que la han ido llevando contra la pared. Hay gente que a lo mejor solo dice que viene esplendor. El Señor le dijo a Esmirna otra cosa, y yo pienso que habrá lucha para la iglesia cristiana en este país. Algunos de los que estamos aquí lo experimentamos en nuestro país. La iglesia cristiana auténtica aplastada, porque la gente fue ingenua y no miró según Dios. Nosotros tenemos que llenarnos la luz de Dios, porque lo único que puede hacerle bien a una sociedad es la iglesia cristiana fiel, llena del Espíritu de Dios. A veces es bueno leer incluso de los padres de la iglesia, de esta nación. Gente que oraba, gente que leía su Biblia, gente que estimulaba la Biblia. Pero, tú sabes, años atrás no ha sido así. Y mucha gente puede explicar la prosperidad de la nación como netamente humana. No, esto es porque nosotros tenemos otra filosofía. No. Es por Dios, que es la iglesia, la sal de la tierra, hizo que penetrara la sal a todos los estratos sociales. Pero vinieron quitando la oración a este Dios, se fue de las escuelas, la Biblia.
No se puede hablar del cristianismo. Y eso es lo que hace que la sociedad conserve los valores. En la iglesia. Ahora, si la iglesia frente a una persecución que se levanta, dice, nos vamos a coquinar, nos vamos a retraer y no vamos a enfrentar esto con el poder de Dios. Hermano, pasa lo que pasa con naciones, destruidas completas. Hay lugares donde usted va que parece que lo bombardearon y no. Es que lo que ha pasado en esos países, su filosofía y sus ideas contra el evangelio, contra Dios, contra la iglesia, los ha destruido. Así es. Entonces, el Señor le dice, no temas. Donde nosotros nos toca ser cristianos, no debemos temer. Hay lugares donde el Señor me coloca para levantar la bandera del evangelio. Y allí el Señor le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice a nosotros como cristianos del siglo XXI, no temas, dice, en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué cosas son esos 10 días? Una breve tribulación que iba a atravesar la iglesia. Pero la fidelidad hace que Dios se mantenga a favor de la iglesia. La fidelidad, la iglesia va a la cárcel, pero tú crees dónde va Dios. Con ella a la cárcel. En el sentido de que el Señor está con ella, apoyándola. Nunca el Señor deja de favorecer y de apoyar a una iglesia fiel. Y acuérdate que esto tiene que ver con cada uno de nosotros en lo personal, porque iglesia somos nosotros. Si tú eres fiel, Dios va contigo. Entonces, si tú puedes quedar fuera por ser infiel a Dios y estar afuera y tener el apoyo del mundo y no estar adentro de la tribulación y de la situación difícil sin Dios. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿Estoy afuera sin Dios o estoy adentro con Dios? Yo prefiero estar adentro, porque donde único hay seguridad en este mundo, donde único, no se te olvide, donde único hay seguridad en este mundo es en Dios. Únicamente en Dios hay seguridad, amado hermano. Gente que se acostó rico y amaneció pobre. Gente que pensó que ahora sí que tengo ese trabajo y se desplomó el trabajo. Gente que dijo, ahora con esta salud soy un roble, y al otro día le descubrieron un fenómeno. Solamente en Dios hay seguridad. Tú lo sabes que este mundo es muy inseguro. Mejor apóyate en Dios. Dentro de la lucha y del conflicto con Dios hay victoria. Amén. Y fíjate que el Señor le dice, vas a estar ahí toda la vida. Toda la vida va a estar allí en la iglesia de Esmirna, ¿no? ¿Cuántos días? 10 días. Es como diciendo, breve, esto es breve. Vengo para darte la victoria. Voy a estar contigo. Voy a apoyarte. Y te voy a coronar de la vida. Vas a tener corona de la vida. Amado, yo me he hecho tanto bien confiar en el Señor. Un día les quiero contar algunos testimonios de cuando yo tuve que entrar al ejército. En Cuba hay que ir al ejército, te gusta o no te gusta. Son obligados. Todos los jóvenes los meten en... Yo estuve, creo que no lo he contado nunca aquí, pero yo estuve 3 días en ayuno y oración diciendo al Señor, Señor, yo no quiero ir para allá. Quiero estar aquí sirviéndote y haciendo tu obra. Y estuve aquellos 3 días encerrado buscando a Dios y pidiéndole al Señor un milagro. Cuando me montaron en la guagua, ya iba en la guagua, para atrás de unas lomas, en un monte que me metieron. Yo todavía iba pensando, en algún momento me bajan de aquí porque solo pedí a Dios. Pero no, 2 años me metieron atrás de unas lomas. Terrible aquello. Pero amado, un día les voy a contar los testimonios. Yo estuve allí fiel a Dios. Lo que yo vi allí fue algo tan lindo y tan poderoso. Tan poderoso. Y viví tantos momentos de gozo y tanta obra de Dios milagrosa y tanta gente venir a Jesucristo como no lo había visto en otros contextos de facilidad.
el Señor en medio de esas situaciones hace maravillas. Hace maravillas. La iglesia donde estábamos, allá, la última iglesia donde estuve, en la última etapa empezó a convertirse gente. Y vino gente de todos los sectores marginales, con una experiencia auténtica con Cristo. A veces las situaciones tensas también provocaron que la gente buscara refugio en Dios. Tremendo. La iglesia se purifica y se fortalece en las luchas, y también en esos momentos el Señor hace milagros para que gente le conozca. No le coja miedo, métele mano con Dios, porque hay milagros que solo ocurrirán en contextos así porque hacen falta. ¿Sabes que los milagros tienen su propósito especial a veces? Una de las cosas que tienen los milagros es que están para cuando tú no puedes. Sí, porque tú sabes que hay un cristianismo que ha ido exaltando los milagros, que quiere que la gente sea irresponsable. ¿No? Entonces, no camines que Dios te va a llevar volando. No, pero ¿para qué Dios te hizo los pies? No mires que Dios lo va a ver por ti. Y entonces quiere crear un cristianismo irresponsable y negligente. Pero Dios nos hizo para que fuéramos gente responsable y diligente. Y lo que tú puedes hacer, Dios quiere que lo hagas. Y lo que depende de ti, Dios quiere que tú lo hagas. Y como tú no puedas, viene el milagro. Gloria a Dios. Entonces, convenientemente a veces verse en situaciones tensas, donde tú lo único que dices, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Qué lindo que cuando no hay manera humana, sí, porque también, si tú lo podías hacer y no lo hiciste y sucedió algo, a lo mejor tú dices, nada, eso fue la casualidad. Pero si tú sabías que no había manera, solamente una intervención del cielo, y Dios la hizo, tú vas a decir, gloria a Dios, hay un Dios en el cielo que todavía hace milagros. El Señor obra cuando tú y yo no podemos. Ser responsable en lo que tú tienes que hacer, pero sabiendo que cuando tú llegas a un punto donde tú no puedas, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Y la otra expresión que se repite para la iglesia, estoy terminando, que los veo asustados, dice, el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ah, eso me alivia a mí enormemente, por eso no te lo digo yo, eso lo dice el Señor. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dios dice a la iglesia. El Señor nos anima con esta iglesia de Esmirna. ¿Quiénes vamos a tener oído? Algunos dicen, eso que el pastor predicó, hoy sí no me gustó la predicación. Dirá alguno. Otro dice, no me gusta, pero es palabra de Dios, la abrazo. Otro dice, sí me gusta, entendí alguna cosa allí que el Señor me está diciendo. Dios permita que todos seamos receptivos como el llamado del Señor aquí. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Y en este oír es recepciona, recíbelo, abrázalo, practícalo, créelo. Eso es oír la palabra de Dios, porque eso también significa victoria. Los que vencen son los que escuchan la palabra de Dios y triunfan. ¿Tú te imaginas qué maravilla que nosotros podamos ser una iglesia como Esmirna? Que cuando el Señor viene a mandar un mensaje para esta iglesia, lo único que tiene que decir son elogios y dar palabras de ánimo. ¿Cuánto le gusta eso? Amén. Amén. En ese sentido no me gusta ser como Éfeso. Que el Señor me tenga que decir, hoy Orlando, dejaste tu primer amor, aquel fervor, aquella pasión, aquellos deseos por la oración, por la Biblia, por congregarte, por estar con la gente de Dios. Que el Señor me reprenda de esa manera. El Señor quiere que nosotros, yo creo que mejor nos acojamos a Esmirna. Pero eso tiene que ver contigo en lo personal y conmigo en lo personal. Si nosotros, cada uno en lo personal, asume eso, colectivamente seremos fieles. Y Dios puede entonces
darnos victoria y hacer obras majestuosas. Vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena ser fiel a Dios. Los que son fieles tienen futuro, como el Cristo resucitado, que es el primero y el último, el que estuvo muerto y vive. Hay gente y países donde los políticos dijeron, se murió la iglesia. Pero como ella pertenece al resucitado, Revive. gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Nosotros necesitamos una resurrección espiritual también, en muchas ocasiones. Reavivarnos con Dios en lo personal, para que el Señor haga maravilla y penetre esta sociedad y cambie, transforme y haga lo que tiene que hacer. Eso no lo podemos hacer nosotros, solo Dios lo puede hacer. ¿Quién quiere orar conmigo en esta mañana y quiere ponerse en pie y quiere acompañarme, que hagamos una oración juntos? ¿Hay alguien que quiere orar junto conmigo y decir, Señor, ayúdanos a hacer esmirna? La palabra esmirna quiere decir, mirra quiere decir amargura, sufrimiento. Así, eso lo experimentó Esmirna. Hay momentos difíciles. Si alguien quiere orar, venga conmigo. Vamos a orar aquí adelante juntos y vamos a decirle, Señor, en medio de mis amarguras, en medio de las situaciones difíciles, yo quiero ser fiel. Si quiere, el que quiera puede venir conmigo aquí adelante. Vamos a hacer una oración juntos. Vamos a decir, yo no sé, solo Dios sabe, solo tú y Dios saben lo que el Espíritu Santo puede decir a tu alma. Solo tú y Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por Mercedes, que se siente mal. Vamos a hacer una oración juntos. Y vamos a orar por Mercedes, que se está sintiendo mal aquí delante. Señor, qué bueno ha sido estar en tu casa. Tú nos dices que a pesar de las luchas y las pruebas, si estamos contigo, tú permaneces con nosotros. Tú nos das victoria, tú nos acompañas. Padre, ayúdanos a ser una iglesia poderosa. Ayúdanos a imitar a Esmirna. Padre, concédenos un levantamiento poderoso en esta iglesia. Una iglesia a la que tú no tengas que reprender, sino dar elogios y dar palabras de ánimo. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a tener oídos receptivos en este día. Te pido, Señor, que aquello que ha estado obstaculizando nuestra fidelidad, ayúdanos, Padre. Arráncalo de nosotros, llévatelo, Señor, y concede ser una iglesia fiel, una iglesia poderosa, una iglesia que vence. Señor, oramos por nuestra hermana Mercedes también, que ha atravesado luchas y muchas tribulaciones en su vida. Te pedimos en este día que como iglesia bendícela, sánala físicamente. Te pedimos que tú seas con su mente, las cargas que ella tiene, los desánimos que ella pueda tener. Bendice a nuestra hermana Mercedes, bendice a Antonio, su matrimonio. Dale el consuelo para ella que solo tú puedes dar. Reprende a Satanás que pueda estar estorbando la vida de los hijos, los matrimonios. Reprende la obra espiritual maligna, Señor, que puede estorbar a tus hijos. Concede bendición a esta iglesia. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.